Este es el caso de María del Castillo, o Casti, como todos la conocían. Tenía muchas ganas de traeros este caso, lo vi hace un montón de años en Amores que duelen y me impactó muchísimo. De hecho, para hacer este vídeo me he basado bastante en ese capítulo porque en los medios de comunicación no hay tanta información. Ya sabéis que a mí me gusta siempre que se pueda, siempre que esa información esté, pues hablar de la víctima, de cómo era, en fin. Esto ocurre en Lebrija. María del Castillo era una chica súper alegre, divertida, le encantaba ir con sus amigas, salir a bailar, disfrutar. Era una disfrutona. Su entorno la definía como que ella en su casa no quería estar, ella lo que quería era volar. Su madre contaba que de pequeña era muy traviesa. Por cierto, su madre es la conocida cantadora de flamenco Juana Vargas. Decía eso, que era súper traviesa, que le encantaba jugar al balón, las bicis, las motos. Una chica súper alegre, súper armoniosa, vamos, todo su entorno es que la adoraba. Con 13-14 años conoce al que sería su pareja, Manuel Rodríguez. Lo conoce en el colegio, él tendría unos 16 años. Se gustaron y empezaron a salir. Su familia decía que ella estaba súper enamorada, pero súper enamorada. Que a él al principio pues se le veía un chico muy atento. De hecho, ellos lo acogieron como uno más en la casa. De hecho, la familia dice que aunque él fuera payo no tuvieron ningún tipo de problema. Desde el principio, como uno más de la familia. Le veía muy callado y reservado. Llegó un momento que empezó a tener problemas él con su propia familia y Casti le ofreció vivir en su casa. Su madre decía que como tenían 2 plantas, pues él estaba allí como uno más de la familia. De hecho, decía que le daban ropa, le daban dinero para ir a trabajar. Lo que le hiciera falta es que uno más. Llegó el momento en el que ellos se casaron. Ellos se veían muy bien, muy felices, tuvieron su primer hijo. Toda la familia estaba súper contenta. De hecho, como era el primer nieto, todo el mundo como súper ilusionado, lógicamente. Ellos no vieron nada raro. Pero resulta que, bueno, Casti era camarera, se le daba súper bien, era muy trabajadora. Y llegó un momento que dijo que ella quería volver a trabajar. Y ya podréis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Los celos y los problemas. Él la empezó a apartar de todo, del trabajo, de sus amigas. Le decía que no valía para trabajar, que ella era una floja, que no tenía estudios. Y se lo decía a ella, no delante de nadie, se lo decía a ella. Y dicen que si le tenía que decir algo cuando estaban delante de gente, la apartaba un poquito y le decía las cosas al oído. Ella se sentía muy mal y a veces se creía que, bueno, pues todo esto que le decía. La aisló de todo, ella solo podía estar con él y claro, pues lo que suele pasar, ella desarrolló pues dependencia emocional. Además, ella ya se dio cuenta que él empezaba a mentir, salía a su espalda, mentía sobre el dinero, en plan, mira, me tenían que haber pagado tanto y al final venía con menos dinero o venía sin dinero, decían que no le habían pagado, este tipo de cosas que hacen las personas que, bueno, pues que mienten para salir y no quiero hablar de más, ¿vale? Pero bueno, creo que me estáis entendiendo. Claro, cuando su entorno empieza a ver todo esto, le dicen, oye, Casti, ten cuidado, tú has visto esto, has observado esto, o sea, como sutilmente haciéndole ver un poco la situación y que ella se diera cuenta, pero ella lo defendía siempre. Y le decía a ellos que es que le tenían manía, lo justificaba mucho. Casti le contó a su hermano unas sospechas de infidelidad que ella tenía. Le pidió que la llevara al sitio donde estaba esta muchacha para hablar con ella y preguntarle. Y la chica pues le dijo que sí, que había estado con él y que no sabía ni que estaba casado, ni que tenía pareja, ni nada de nada. Chávez dijo que iba a dejar la relación, pero finalmente no lo hizo. Por otro lado, este hombre no era cariñoso con su hijo y tampoco es que se preocupara mucho por ello. María del Castillo puso un bar y claro, empezaron a trabajar juntos en ese bar. Y al tiempo, María del Castillo se dio cuenta de que faltaba dinero. Su marido le decía que esos serían los trabajadores que ella tenía, que ella contrataba. Y ella puso cámaras de seguridad sin decirle nada a él. Y finalmente, ¿quién era el que estaba robando? Efectivamente, él. Aquí Casti se le enfrentó, él se fue y ya pues se quedó ella sola con el bar. El negocio empezó a ir súper bien porque a Castillo todo el mundo la quería, era súper trabajadora, lo hacía todo súper bien, tenía mucho don de gente y esto digamos que al marido pues le empezó a picar, como que no le gustó. Porque Casti estaba demostrando cada día más que podía seguir adelante sin él. Vamos, sobrada. Vamos, esto no le gustaba ni un pelo. Dicen que un día él apareció por el bar y que tuvieron un enfrentamiento fuerte. Al parecer había una freidora enchufada y él intentó coger a María del Castillo y meterle la cabeza.
Resulta que llegó un camarero y eso quedó ahí. Pero ya Casti puso una denuncia. Además quería una orden de alejamiento. Por otro lado, él no quería separarse. Todo el tiempo la intentaba manipular. No dejaba de buscarla, se quedaba enfrente del bar, la acosaba. Ella tenía un coche y empezaron a faltarle piezas, a fallarle cosas. De hecho, en el capítulo de Amores que duelen, su familia dice: jolín, es que no solamente iba María del Castillo en el coche, es que iban sus hijos. El rechazo de María del Castillo hacía que él la acosara más y más. Ella cambió la cerradura de su casa y él le destrozó la puerta. La amenazaba diciendo que si no volvía con él ya sabía lo que iba a pasar, que ella vería. María del Castillo grabó esto con el móvil y finalmente le concedieron la orden de alejamiento. Con esto ella se puso súper contenta. Se vino arriba, empezó a comprarse ropa y a la peluquería, a ponerse guapísima, más de lo que ya era. Feliz, estaba feliz. Esto él no lo podía soportar. La llegó a amenazar delante de su hijo. Decía: dile a tu madre que como no vuelva conmigo le voy a el cuello. Ella le decía al hijo: no, cariño, tranquilo, intentando tranquilizar a los hijos, porque claro. Y fue la madrugada del 8 al 9 de diciembre de 2015 cuando María del Castillo llegó a su casa del bar sobre las 2 de la mañana. Se quedó durmiendo en el sofá y sobre las 4 de la mañana Manuel Rodríguez llevó su furgoneta, la puso encima de la acera como para que el techo del coche quedara justo debajo del balcón de la casa de Casti. ¿Qué hizo? Pues se subió al coche, se subió al balcón e intentó entrar por el balcón. Y finalmente entró rompiendo una ventana. Entró al parecer obsesionado porque quería ver el móvil de María del Castillo por si tenía mensajes de otro hombre. Empezó a tirarle del pelo, fue a la cocina por un objeto cortante. La persiguió. Ella se fue al balcón de lo desesperada que estaba, intentó escapar y al final se dejó caer. Como dijo su familia, cómo se vería para intentar irse por el balcón. Seguidamente él saltó y cayó encima. A Casti no le dio tiempo a levantarse. Le dio 40 clavadas y se fue. Más tarde se fue a la comisaría y dijo: si me tenéis que detener, detenerme, pero yo ya me he quitado un problema de encima. María del Castillo perdió la vida con 36 años. Dejó 2 hijos huérfanos y una familia destrozada. El juicio duró 5 días, él no reconocía los hechos, estaba muy frío, dijo que nunca le daría 40 clavadas a su mujer. Bueno, hay una serie de cosas que dice que yo no voy a repetir porque es que ya os recomiendo que veáis el capítulo de Amores que duelen. Bueno, en algunos medios de comunicación también está las cosas que él dijo. Finalmente le cayeron 28 años y medio de cárcel. Os recomiendo de verdad que vayáis a ver el capítulo de Amores que duelen. No sé si lo conocéis, imagino que sí, pero hay unas reconstrucciones. Está bastante bien el programa, ¿vale? Hay varios casos. Sale la familia hablando, las víctimas que en algunos casos pues afortunadamente siguen vivas. En este caso pues desafortunadamente María del Castillo no lo contó. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.